Bienvenido. Gracias por darte una vez más la oportunidad de aprender a la manera de Jesús cuál es el camino de obtener felicidad personal y familiar. ¿Qué esperas para ser feliz con tu familia? Es la pregunta que nos hemos venido haciendo y la que estamos respondiendo. Porque hemos venido aprendiendo que de acuerdo a como Jesús lo presenta, la felicidad de nuestro hogar está hoy a nuestro alcance. Así que solo necesitamos ir y tomarla. Hasta el momento hemos aprendido 4 principios maravillosos que nos han enseñado a vivir una mejor relación con Dios. Hoy ese 4º principio lo vamos a ratificar. Ese 4º principio hoy va a formar parte de nuestra vida y de nuestro hogar, si tenemos nuestra mente abierta para pedir al Señor su presencia. Pero antes de hacerlo, permítame hacer un resumen rápido de lo que hemos venido estudiando y compartiendo juntos con respecto a este maravilloso tema de la familia. Recuerden, por favor, que el gran problema que ha llevado a nuestras familias a estar en crisis, ¿por qué nuestras familias están en crisis? Es por el problema de la sabiduría. Hemos administrado mal el tema de la sabiduría. Y el problema que pasó en el cielo y el problema que pasó con Adán y Eva, que cambiaron la sabiduría del Creador por la sabiduría humana, hoy es la base de todas las dificultades que tenemos en nuestro hogar. Una vez más, vayamos a este versículo clave que nos ha venido acompañando. Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 10. Y una vez más les digo que me gusta la manera como allí dice el salmista, que el Papá Dios, el Padre, quien nos creó, nos ve y cómo nos invita a tener esta nueva experiencia en nuestras vidas para que transforme nuestros hogares. Proverbios 2, 1 al 10 dice, Hijo mío, Jehová da la sabiduría, y de su boca provienen el conocimiento y el entendimiento. Entonces entenderás la justicia. El Señor quiere enseñarnos su sabiduría. Ahí es donde hay que comenzar, porque cuando aprendemos la sabiduría del Señor, entonces comenzamos a transitar el camino de la justicia, que es tan importante. Recuerden 1 Juan 3:10, que allí nos dice qué es lo que diferencia a los hijos de Dios de los hijos del diablo. Dice que los hijos del diablo no practican justicia. Yo quiero que mi familia esté clara como parte de la familia de Dios. Mi familia necesita practicar justicia, pero para que mi familia practique justicia, yo tengo que practicar justicia. Yo soy el ejemplo a seguir en mi hogar, como papá, como mamá, como hermano o como hermana. Aquí no se trata de clases ni de rangos. El primero que en la familia decida vivir a la manera de la sabiduría de Dios, se convierte en un ejemplo en su hogar y transforma su hogar, porque el Espíritu Santo solo está esperando eso. Recuerden que estudiamos juntos el Evangelio del Reino, el único evangelio que Jesús predicó, enseñó e invitó a vivir a la raza humana. Estamos invitando para que ese evangelio del reino de Dios sea el que rija nuestras vidas, el que transforme nuestras vidas y el que transforme también nuestros hogares. Recuerden que el evangelio del reino de Dios es que Él es el soberano, que su soberanía, que su sabiduría es más importante que la mía. Por eso lo que estamos aprendiendo es a derrotar el yo, que hemos escuchado ya en los temas anteriores, que el yo es nuestro peor enemigo. Esa es la batalla más grande que tenemos. No es contra las finanzas, no es contra los problemas de salud que hay, no es contra las rivalidades entre hermanos, los problemas entre pareja, no. El problema más grande que tenemos es conmigo mismo, con mi yo. Allí es donde hay que comenzar a trabajar, porque allí es donde la sabiduría tiene que tomar su lugar. Recuerden que Jesús en su primer discurso compartió consejos de la felicidad. Y hoy, como ya lo dije, vamos a aprender el 4º principio de la constitución del reino de Dios. Cómo aprender a vivir en justicia, a practicar justicia. El primero que aprendemos está en Mateo capítulo 5, versículo 3, cuando Jesús dijo, felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El pobre en espíritu es aquel que decide aceptar el canje. Mi espíritu humano, mi yo, que es mi peor enemigo, que me mete en tantos problemas, lo cambio por el Espíritu del Señor. Es el ser humano que decide todos los días decirle al Señor, Señor, sin tu presencia, yo nada soy. Y cuando se vive esa experiencia, entonces el segundo principio renace. Mateo capítulo 5, versículo 4, dice, felices los que lloran,
porque ellos serán consolados. El Espíritu Santo, cuando entra en la vida del padre de familia o la madre de familia o del hijo o de la hija, lo que el Espíritu hace es mostrar lo que está mal en esa persona y no en los demás. Y allí comienza una experiencia maravillosa de perdón, primero con Dios y luego con los seres que amamos. Y cuando vivimos esa experiencia de perdón, entonces nace el tercer principio, que se encuentra en Mateo, el capítulo 5, el versículo 5, donde Jesús dice: felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ese fue el principio que estudiamos en la ocasión anterior, la mansedumbre, comunicación, toma de decisiones. ¿Cuánto necesitamos aprender a comunicarnos con nuestros hijos, con nuestra esposa? Pero no vamos a poder comunicarnos bien, ni con nuestros hijos, ni con nuestras esposas, ni con ningún miembro de nuestra familia, ni de la comunidad, mientras no aprendamos a comunicarnos bien con Dios. El manso es aquella persona que, como Moisés, está dispuesta a decirle al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y luego está dispuesto a esperar a escuchar la voz de Dios. Y cuando escucha la voz de Dios, está dispuesto a hacer lo que Dios dice. ¿En qué hogar va a haber crisis cuando se vive a la manera de Dios? Y si hay crisis, ¿quién se va a encargar de solucionarla? ¿Acaso no es Dios? Así que allí está la solución. Hay que vivir en mansedumbre. Recuerden que Jesús dijo que hay que aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Jesús lo que nos invita a aprender de Él. Si hay una sola cosa que podemos recordar de aprender de Él, es a ser manso, porque Él no decidía solo. Él vivía en comunicación con su Padre y decidía con Él. Eso es lo que tiene que comenzar a reinar en nuestras familias. Esa es la esencia de la comunicación. Y luego, cuando decidamos juntos, la experiencia va a ser maravillosa. Hoy vamos a ver entonces el siguiente principio, la cuarta bienaventuranza. ¿Qué esperas para ser feliz con tu familia? Vamos a hablar de grandes amigos, vamos a hablar de confianza, que es lo que Dios quiere tener contigo, que tú tengas con Él y que nosotros tengamos con nuestra familia. Vamos a pedirle a Dios su dirección a través de una oración. Señor, una vez más, al estudiar este nuevo principio de la constitución del reino de Dios, principio de la felicidad para nuestros hogares, te pedimos la presencia de tu Espíritu. Gracias, Señor, porque en Jesús aprendemos a ser mansos. Gracias porque la vida de Jesús nos muestra que fue un hombre que dedicó más tiempo para hablar contigo que para hacer cualquier otra cosa. Gracias, Señor, por mostrarnos el camino, para que la experiencia de transformación en nuestros hogares comience conmigo, Señor. Que tu Espíritu nos siga iluminando, que esté presente con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, vamos entonces al libro de Mateo. Ahora el capítulo 5, versículo 6, la cuarta bienaventuranza. Y aquí estamos llegando justo a la mitad de este principio. Mateo capítulo 5, versículo 6, donde nos dice: felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí apareció la palabra clave. Recuerden que de la justicia hemos venido hablando muchas veces, ¿ok? Ahora aquí nos dice que son felices los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cuándo yo tengo hambre y sed de justicia? Vamos primero a hablar de hambre y sed. Hambre y sed son dos, llamémoslo así, necesidades básicas del ser humano que deben ser suplidas. Cuando usted tiene mucha hambre y cuando usted tiene mucha sed, usted necesita urgentemente algo que es vital para su subsistencia. Si no hay agua y si no hay comida, no hay vida, no hay salud. Es decir, esto no es opcional. Ahora, cuando hay hambre y cuando hay sed, ¿qué es lo que hacemos nosotros los seres humanos cuando hay hambre y que hay sed? Buscamos, ¿se acuerdan los hijos cuando llegan a la casa después de un día de mucho ejercicio y de mucha actividad y tienen hambre y sed? ¿Qué es lo que hacen? Van y buscan por toda la casa, abren la nevera, lo poquito, levantan las tapas de las ollas y van y sacan de ahí lo que puedan, porque cuando hay hambre, no importa qué es lo que haya, se disfruta lo que haya de comida. Cuando hay sed, no importa qué tipo de bebida sea, disfrutamos de la bebida. Hambre y sed. Hambre y sed es una figura que Dios está mostrando a través de Jesús, que quiere indicarnos que hay algo que es indispensable para que nuestras vidas y nuestros hogares puedan estar estables. Hambre y sed, no de cualquier comida ni de cualquier bebida. Hambre y sed de justicia, es decir, deseo constante de vivir la justicia de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y me gusta cómo termina la bienaventuranza, porque ellos serán saciados.
Ya que sabemos lo que es hambre y sed, miremos ahora lo que significa la justicia. El diccionario bíblico Reina Valera del año 1995 dice de la siguiente manera con respecto a la justicia. La justicia de Dios se revela en el Evangelio porque pone al pecador en una correcta relación con Dios. Voy a volverlo a leer. La justicia de Dios se revela en el Evangelio. ¿Saben cuál es el Evangelio, no? En el reino de Dios. La justicia de Dios se revela en el Evangelio porque pone al pecador en una correcta relación con Dios. Es decir, la justicia no es otra cosa que la amistad con Dios, la confianza con Dios. Es el deseo que Dios tiene que usted y yo, que tú y yo tengamos una relación de amistad con Dios. Ahora, ¿cómo se logra esa amistad con Dios? ¿Por qué es tan importante tener una buena amistad con Dios? ¿Por qué es tan importante tener muchas ganas de ser muy buenos amigos de Dios, de tener confianza con Dios? Porque cuando yo soy buen amigo de Dios y cuando yo tengo confianza en Dios, entonces yo ya no vivo a mi manera, yo vivo a su manera. Porque cuando yo confío en alguien, a ese alguien es al primero que yo voy a llamar cuando tengo que tomar una decisión. Vamos al plano de nuestras familias. ¿Somos los mejores amigos en nuestro hogar? Mis hijos no pueden tomar una decisión si no me consultan como papá o como mamá. Ellos sienten esa necesidad porque confían en mí, no porque viven atemorizados, que si no le pregunto a mi papá y mamá y luego se enteran, me van a castigar y va a venir problemas serios. No, mis hijos me ven como sus mejores amigos. Mi hermano, mi hermana me ve como su mejor amigo o como su gran rival. Mis padres me ven no solo como su hijo, su responsabilidad, sino como mi mejor amigo. ¿Cómo está nuestra relación en nuestros hogares? ¿Es una relación de amistad? ¿Es una relación en la cual nos estrechamos los lazos de familiaridad los unos con los otros? Porque no simplemente somos familia, somos amigos, nos necesitamos. ¿Eso es lo que pasa en nuestros hogares? Si eso no está sucediendo, a eso es lo que hay que llegar. A una relación de justicia. Ahora, volvemos otra vez a repetir lo mismo. Esto es la repetición de la repetidera. Yo no puedo compartir con mi familia lo que yo no he experimentado con Dios. Por eso el Señor me invita a tener hambre y sed de justicia. Ahora, ¿cómo yo tengo hambre y sed de ser buen amigo de Dios? ¿Cómo yo tengo hambre y sed de vivir en confianza con Dios? Es simple. La experiencia con Dios me va a llevar a confiar más en Él. Piensa en su mejor amigo o en su mejor amiga. Dese la oportunidad de pensar un poquito en ese gran amigo que es motivo de confianza. ¿Por qué buscas a ese amigo o esa amiga? Justamente por lo que acabamos de decir. Porque significa confianza. Porque significa que en los momentos de dificultad te ha dado el mejor consejo, la mejor orientación o te ha escuchado. Ha sido un buen oído para ti. Por eso lo buscas. Eso es lo que el Señor quiere, que tú experimentes con Él. Para que tú lo compartas también con tu familia. Porque si yo vivo la justicia con Dios, practico justicia con Dios, soy buen amigo de Dios, soy el mejor amigo de Dios, tengo completa confianza en lo que Dios me va a decir, mis hijos van a ver eso y lo van a imitar. Y si mis hijos practican justicia, forman parte de la familia de Dios. Miren lo que nos dice la palabra del Señor en Salmos 119, el versículo 172. Salmos 119, 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios son todos los mandamientos de Dios. Ahora, aquí no está hablando solamente de los 10 mandamientos, el decálogo maravilloso que Dios nos dejó. Es más que eso. Dice aquí, hablará mi lengua tus dichos. Tus mandamientos me son justicia. Tener hambre y sed de justicia es tener muchas ganas de hacer no lo que a mí me parece, sino lo que Dios dice. Los mandatos de Dios, los consejos de Dios. La Biblia está llena de consejos de Dios. ¿Qué es lo que yo hago en mi vida todos los días? ¿Sigo el consejo de Dios o mi propio consejo? Ya hemos hablado mucho de eso y lamentablemente seguimos nuestro propio consejo. Por eso el que es manso comienza a ver las bendiciones de Dios. Por eso es que el manso comienza a ver los milagros del Señor. Dimos varios ejemplos en nuestra charla anterior de la mansedumbre, cómo tomamos los seres humanos decisiones. Pero cuando
tú experimentas con tu familia, cuando te reúnes con ellos y les dices, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos enseñe cómo decidir. Y no solo cuando ya no hay nada que hacer, sino siempre en toda decisión que hay que tomar como familia. Y cuando ven el milagro maravilloso que hace Dios, o cuando ven la manera especial como Dios ha dirigido las cosas y cómo todo salió bien cuando se tomó la decisión que Dios indicó y que como familia vieron, ¿se imaginan el impacto? ¿La confianza? ¿Qué se va a hacer entonces la próxima ocasión? Yo recuerdo rápidamente aquí un suceso que he compartido en otras ocasiones, pero que me encanta de la experiencia que he tenido con mi familia. Y es una vez que tuvimos que ir a nuestro país, a Colombia. Y mi pensamiento era que como mi familia es grande, tengo que rentar un carro. Y decidimos rentar el carro. Y era un montón de dinero. Más de $1,000 para un mes de renta de un vehículo en Colombia. Para hacer corta la historia, porque es muy larga, llegamos a Colombia y nos dicen, no hay carro. Y la pelea fue fuerte. Y yo como papá de familia, viendo a mis hijos que estaban con necesidad de transporte y demás, me fui a pelear a la casa rentadora de carros. Y mientras estaba en la pelea más fuerte, porque ellos decían que no habían recibido ninguna confirmación, hubo un momento en el que Dios me dijo, bueno, ¿y vas a seguir discutiendo? ¿Por qué no más bien te das un momentito la oportunidad de ver qué es lo que yo pienso? Y en ese momento, después de un tiempo muy largo que estuvimos allí en la casa rentadora, yo dejé de pelear, dejé de discutir. Y dije, bueno, Señor, si tú tienes otro plan, es 23 de diciembre, no tengo carro con mi familia, voy a estar un mes aquí en mi país. Pero bueno, no voy a pelear más. Si no decidí contigo, ahora quiero decidir contigo. Muéstrame cuál es tu plan. Y se lo dije a mi hijo que estaba al lado. Vamos a hacer las cosas a la manera de Dios. No pasaron más de 5 minutos. Cuando mi padre vino y dice, tenemos ya un carro. De una manera simple y sencilla, a mi mamá se le ocurrió hacer un cambio en 2 cosas y hubo un carro dispuesto para nosotros toda la vacación. No solo no tuve que pagar más de $1,000, sino que tuve un carro para mí, sin el estrés de que fuera rentado. Dios quería darme un carro rentado para disfrutar con mi familia en mi país. Y yo peleaba porque quería pagar un montón de dinero. Ahora, ¿qué hicimos la próxima vez que teníamos que ir a nuestro país? Oramos con mi familia. Dijimos, ¿se acuerdan de la vez pasada? Oremos y pidámosle a Dios que nos muestre qué hacer. No vamos a rentar carro. Que el Señor nos muestre. Esa opción que tomamos en esa otra ocasión que le acabo de mencionar ya no estaba. Y lo increíble sucedió. No pasaron más de 2 semanas. Cuando un primo me llama y hablando con él me entero que se va a ir de excursión o de viaje por Sudamérica. ¿Y cuál es lo que pasa al final de la conversación? Yo tengo 2 carros, me llevo uno. Te puedo prestar el otro. Cuando mis hijos vieron el resultado de la oración y que otra vez tuvimos carro toda nuestra vacación, gratis, entendieron que ser amigo de Dios es lo mejor que puede pasar. Que vivir la justicia de Dios y no mi justicia, la sabiduría de Dios y no mi sabiduría, es lo mejor que puede pasar. Entonces, ¿ahora qué creen que hacemos cuando tenemos que tomar decisiones? Lamentablemente no lo hacemos todo el tiempo porque somos humanos, testarudos, que somos difíciles para entender lo que es correcto. Pero la mayoría de las veces lo que hacemos ahora es buscar cuál es el mandato del Señor. Y decirle, Señor, enséñame. Señor, yo tengo hambre y sed, deseo de vivir tu justicia, tu sabiduría, hacer las cosas contigo, vivir en tu amistad, porque tengo confianza en que tú me vas a dar lo mejor. Ahora, ¿por qué no desarrollar esa confianza en el Señor? ¿Por qué no enseñarles a nuestros hijos a través de las experiencias cotidianas, a nuestro esposo, a nuestra esposa, que confiar en Dios es lo mejor que puede haber? Cuando yo confío ciegamente en Dios y cuando yo soy ciegamente amigo de Dios, mis hijos van a confiar ciegamente en mí y mis hijos van a ser amigos míos. Porque con mis hijos yo reflejo lo que yo soy con Dios. La confianza no es simplemente tomando tiempo para llevarlos al parque o para jugar con ellos o hablar con ellos. Eso es importante. Hay que tomar tiempo con nuestros hijos. Pero lo que más impacta la vida de nuestros hijos es lo que yo soy con mi Dios y la manera como Dios dirige mi vida. Eso es natural en el ser humano. Dios nos creó de esa manera. Dios fue el que nos hizo. Y Él está dispuesto a guiar todo lo que sucede en nuestras vidas, todo lo que nos sucede en nuestros hogares, para nuestro beneficio. Entonces, ¿por qué no ejercer primero confianza con Dios? Yo quiero invitarte. Yo no sé si tú eres papá, mamá, hijo o hija, pero quiero invitarte
para que tengas hambre y sed de ser amigo de Dios y de depositar toda tu confianza en el Señor. Mira los resultados. Y cuando veas los milagros que Dios hace, vas a tener más ganas de seguir hablando con Él. Vas a tener más ganas de seguir seguir con sus consejos, buscando su orientación, buscando su dirección. Recuerden lo que dice Mateo 6:33, muy conocido, ha sido ya un versículo que hemos trabajado mucho. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Por eso hay que tener hambre y sed de justicia, porque cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, su amistad, depositamos toda nuestra confianza en Él, es encargarnos todo lo que necesitamos. Y el primer lugar donde tiene que manifestarse todos esos regalos del Señor es en la familia. Eso genera confianza. Por favor, padres de familia, si queremos ganar la confianza de nuestros hijos, si queremos ganar la amistad de nuestros hijos, demostrémosle que nosotros confiamos en Dios. Demostrémosle que Dios es nuestro mejor amigo. ¿Y el resultado cuál va a ser? Vamos a compartir tiempo juntos. Vamos a tener tiempo para conversar. Los momentos que antes no se vivían en el hogar van a llegar porque es el Espíritu del Señor el que comienza a llenar el ambiente de la familia. Por favor, no duden a estos consejos que el Señor da. Son claros, son eficaces, dan resultado. Los hogares no van a ser transformados de un momento a otro, no va a llegar la perfección de un momento a otro, pero cuando se aplican estos conceptos y cuando la confianza plena en el Señor y la amistad en el Señor forma parte fundamental de la vida de la familia, los resultados se van a comenzar a ver. Eso enriquece el culto familiar. Cuando nos reunimos como familia decimos, miremos las bondades que Dios ha hecho con nosotros. Miren cómo le hemos pedido a Dios y Dios cómo nos ha respondido. Qué lindo es confiar en el Señor. Qué bueno es ser amigo de Él. Eso genera confianza. La confianza natural que debe estar en nuestros hijos hacia nosotros y que se va a ver reflejada en el resto de las actividades que como familia tengamos. Quiero que vayan conmigo a un libro preciosísimo. No sé si ustedes lo tienen, pero si lo pueden conseguir, por favor, consíganlo. La familia de éxito, en la página 140 dice, refrenar y corregir a los niños no es lo único que hace falta. Además, tienen que aprender a obrar con justicia y a practicar la misericordia, así como a andar humildemente con Dios. Muchos creemos que el hogar, la casa, la familia, es el lugar donde simplemente estamos para corregir. Y en este libro precioso dice que el hogar no es el lugar simplemente para corregir. Eso no quiere decir que no hay que corregir. Sí hay que corregir. Pero lo primero que hay que enseñar en el hogar es la justicia de Dios, la amistad con Dios. Eso es justicia, ser amigos de Dios, confiar plenamente en Él. Por eso es que los hijos de Dios se diferencian de los hijos del diablo. Porque los hijos de Dios son amigos de Dios, confían plenamente en Dios. Los hijos del diablo no. Los hijos del diablo dicen creer en Dios. Los hijos del diablo van a la iglesia, algunos de ellos. Claro que sí. ¿Por qué? Porque en la iglesia son una cosa y en la casa son otra cosa. Esos no son hijos de Dios. Ir a la iglesia no nos ubica como hijos de Dios. Los hijos de Dios practicamos justicia. Los hijos de Dios practicamos la misericordia. Los hijos de Dios somos amigos de Dios. Y eso es lo que debemos enseñar en nuestros hogares. Cuando nuestros hijos entienden, aprenden eso, sus vidas se transforman. Hay otro libro precioso que quiero compartir con ustedes, donde aparece la mayoría de la información que hemos compartido. El discurso maestro de Jesucristo, en la página 22. En este libro dice de la siguiente manera, escuchen bien, el corazón que probó el amor de Cristo anhela incesantemente beber de Él con más abundancia. ¿Quién no quiere seguirle preguntando a Dios cuando ve que todo va bien? ¿Recuerdas cuando compraste ese carro porque te gustaba muchísimo, pero te metiste en una deuda terrible y luego perdiste tu empleo y perdiste tu carro o no pudiste pagarlo y se te convirtió en un dolor de cabeza? Pero ahora recuerda la oportunidad cuando tú dices, no, necesito cambiar de vehículo, le voy a decir al Señor. Y cuando el Señor te mostró la mejor opción y cuando esa opción se convirtió en una bendición para tu vida, ¿qué vas a hacer en la siguiente ocasión cuando vas a tener que conseguir un vehículo o un carro? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Acaso no es beber del amigo? ¿Acaso no es ir al que te genera confianza, que es Dios? Eso es tener hambre y sed de justicia. Pero no vamos a tener hambre y sed de justicia, de estudiar la palabra de Dios, de hablar con Él, de escuchar su voz, mientras no veamos sus milagros. Y los milagros de Dios son una realidad hoy, comienzan en nuestra vida, en nuestros hogares. Pero esos milagros solo se van a dar cuando yo siga el camino del Señor, cuando sea su Espíritu en mí, cuando su Espíritu me dé la oportunidad de crecer en Él todos los días, cuando su Espíritu me ayude a derrotar lo que está mal en mi vida, cuando el Espíritu del Señor
genere la comunicación con el cielo que yo necesito también tener con mi familia. Salmos capítulo 32, versículo 8. En este salmo el salmista nos dice: gustad y ved, qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. A mí me gusta que el salmista como lo presenta. Es casi que un ruego. En otras palabras dice: miren, por favor prueben, degusten. Qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Y yo quisiera decir: dichosa la familia que confía en el Señor. Dejemos de enseñarle a nuestros hijos simplemente cómo sobrevivir en un mundo materialista. Nuestros hijos no necesitan aprender simplemente a cómo hacer dinero. Nuestros hijos no necesitan aprender a ir a la iglesia. Nuestros hijos no necesitan aprender y aprender y aprender lo que no va a ser vital para sus vidas. Nuestros hijos necesitan ser amigos de Dios. Nuestros hijos necesitan confiar en Dios. Nuestros hijos necesitan aprender a comunicarse con Dios. Mi esposa y yo necesitamos aprender a depender del Espíritu del Señor para vivir vidas correctas, vidas que agraden a Dios y vidas que sean una predicación constante dentro de nuestra familia. Jesús dijo: felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque la justicia de Dios, la amistad de Dios, es el mejor regalo que los seres humanos podemos tener. Cuando en un hogar se prueba lo bueno que es Dios y se ven los resultados, los problemas comienzan a irse y las bendiciones comienzan a llegar. Y cuando los problemas llegan por cantidad, ¿quién está dispuesto para solucionarlos? ¿Qué es lo que hay que hacer, Señor? Hay este problema. Escuchar la voz de Dios y hacer lo que Él dice. Y cuando vemos que el problema se solucionó, la fe se ratifica. La confianza en ese gran amigo que Dios se ratifica. Y cuando esa comunicación, esa confianza, esa amistad con Dios se fortalece, no hay nada que pueda derrotar al hogar. No hay nada que pueda derrotar a la familia. Esa fue la experiencia de Abraham. Abraham se conoce en las Sagradas Escrituras como el amigo de Dios. Y no puedo hablar mucho sobre Abraham, pero solo quiero decirte que Abraham se dedicó a enseñarles a sus hijos, en especial la experiencia inolvidable de Isaac. Es claro en la Escritura que Isaac había aprendido a confiar porque vio que su papá confiaba. Abraham no le dijo a él: mira, tú tienes que aprender a confiar en Dios. Abraham confiaba en Dios. Abraham era amigo de Dios. Isaac, por naturaleza, confió en Dios, fue amigo de Dios. Y por eso en ese momento tan crucial, los dos estuvieron dispuestos a obedecer lo que Dios decía. Y por eso sus vidas fueron bendecidas, como nosotros lo podemos ver en el registro sagrado. En Santiago, el capítulo 2, el versículo 23, por eso la palabra de Dios nos dice con respecto a Abraham: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado ¿por qué? Por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Eso es justicia. Justicia es el que confía en Dios y esa confianza lo lleva a ser amigo de Dios, a tener una amistad plena con Dios. ¿Cómo puedo yo esperar ser amigo de mi esposa o de mi esposo, de mis hijos, cuando yo no soy amigo de Dios? ¿Podrá eso ser posible? Por más terapias, por más clases de familia a la que vayamos, por más consejos que recibamos. Recuerden, nosotros pertenecemos a nuestro Creador y hay que aprender de forma natural. Y la naturaleza nos dice que mi Creador es mi amigo. Y cuando yo soy amigo de Él, cuando yo me comunico con Él, naturalmente mis hijos van a ser amigos míos, mis hijos se van a comunicar con Él, porque mis hijos son amigos de Dios, porque mis hijos se comunican con Dios, porque mi esposa se comunica con Dios. Esa es la base de la comunicación, esa es la base de la amistad, esa es la base de la confianza. Eso es lo que necesitan nuestras familias. Por eso, en el Sermón del Monte nos dice una vez más, Mateo 5:6, felices los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Tienen nuestros hogares hambre y sed de justicia, hambre y sed de una relación con Dios? Eso tiene que comenzar contigo y tiene que comenzar conmigo. Dios ofrece su amistad. Dios te ofrece su amistad. Dios te ofrece su espíritu. Dios me ofrece su presencia para que su amistad y la confianza total en Él fortalezca no solo mi vida,
sino me permitan seguir disfrutando de sus regalos, de sus bendiciones y de las soluciones a los 1000 problemas que pueden llegar a mi vida. ¿Por qué no llevar esa experiencia a tu hogar hoy mismo, a tu vida hoy mismo?